Hola a todos, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha? Ahora sí veo comentarios, ¿de acuerdo? Muy buenas, Iria. Muy buenas. Vale, quedan 2 minutillos. Vamos a ver si se va conectando un poco más de gente y comenzamos. Hoy la charla va sobre la pérdida de grasa, que bueno, también deciros que a través del contacto que hemos puesto en nuestra página de Facebook, con el tema de la asesoría nutricional, podéis enviar cualquier tipo de sugerencia. Esto viene dado, la charla de hoy, por el montón de consultas que vienen a través de la pérdida de grasa y demás. Y pues bueno, vamos a resumir un poco todas las respuestas que he ido dando a través de los correos electrónicos durante estos días para unificar un poco los conceptos y también pues ir añadiendo otros aspectos que son interesantes, que no están estrictamente ligados a la alimentación, como puede ser, por ejemplo, el entrenamiento, como puede ser algunos tips sobre suplementos, etcétera, ¿vale? Vamos a esperar un minutillo. No obstante, también al final de la charla contestaré algunas preguntas que no habéis hecho por Instagram y bueno, seguramente también resuelva un montón de sugerencias que tengáis en este sentido para así, pues bueno, las personas que tengan pensado realizar cualquier tipo de consulta o preguntas, pues seguramente se queden contestadas hoy, aparte de lo que yo hable. Sí, sí os veo ya, sí os veo a todos. Bueno, vamos a empezar. Me presento de nuevo. Yo soy Miguel Ángel Garzón, soy dietista y responsable del departamento de nutrición de Big One. Hemos comenzado un lanzamiento sobre el tema de asesoría nutricional a nivel nacional, donde yo y mi compañero Iván nos encargamos de responder a todas vuestras dudas en este sentido. Y la charla de hoy viene, como decía hace un momento, sobre cuestiones, quizá la más repetida de todas, que es el tema de la pérdida de grasa en estos momentos de confinamiento, cómo poder llevar a cabo este objetivo, que muchas veces nos pensamos que es algo bastante complejo y realmente no lo es si le damos el enfoque adecuado, ¿no? Vamos a empezar, digamos, aclarando un poco los conceptos en cuanto a la pérdida de grasa, ¿vale? Vamos a empezar principalmente por lo que yo personalmente considero lo más importante de todo y lo que hasta hoy está demostrado que es prácticamente innegociable, que es el déficit calórico. Es decir, si realmente queremos perder peso, no hay, al menos a mi parecer, mi humilde opinión, no existe ningún protocolo mágico ni se le podría atribuir el nombre de protocolo específico, protocolo no existe. Hay que generar un déficit calórico que simplemente significa consumir menos calorías de las que gastamos, ¿vale? Hasta ahí es sencillo. ¿Qué ocurre? ¿O por qué, digamos, tendríamos que hacerlo? Porque, como digo, es la única vía. Hay muchísimas estrategias en las que, pues, a través de dieta cetogénica, a través de ayuno intermitente, a través de la famosísima y extendidísima dieta Dukan y un montón de estrategias o de protocolos, pues digamos que intentan segmentar un poco a la población, pero se nos olvida el criterio principal, que es el déficit calórico. Por ejemplo, la dieta cetogénica, ya sabemos, está también muy, muy estudiada. Para la pérdida de grasa parece ser, si el contexto es el adecuado, que es un protocolo interesante, aunque no es para todo el mundo. Pero la asociación entre la pérdida de peso o de grasa, mejor dicho, y el consumo de carbohidratos está como muy estigmatizado, ¿no? Entonces la dieta cetogénica pues ha cobrado un papel súper importante en este objetivo de pérdida de grasa, pero desde mi punto de vista no es ni muchísimo menos la única estrategia o la mejor estrategia. ¿Se puede perder peso o se puede perder grasa consumiendo carbohidratos? Por supuestísimo que sí. De hecho, desde la propia práctica, yo con mis pacientes, pues lo que me ha llevado a descubrir
es que hay muchísimos conceptos infundados y desde mi punto de vista erróneos respecto a la pérdida de grasa, y cuando esas pautas se van cambiando y se va concienciando un poco sobre la importancia del carbohidrato, que generalmente las personas que quieren perder peso o perder grasa hacen deporte, y el carbohidrato desde mi punto de vista es un nutriente fundamental para la práctica deportiva, ¿no? Entonces, que con esto quiero deciros que muchas veces la asociación de la pérdida de grasa y el consumo de carbohidratos parece que están confrontados, y para nada. De hecho, insisto, se puede perder grasa consumiendo una buena cantidad de carbohidratos, o al menos una cantidad muy bien contextualizada en el objetivo y en cada persona. Muchas veces la gente me pregunta cuánta cantidad o cuánto déficit calórico debemos generar. Tenemos en cuenta que cuando me preguntan cuánto es porque ya se conoce aproximadamente la cantidad de calorías que tenemos que consumir. Y me he encontrado a personas que están posicionadas en el que la medición de las calorías no es importante para la pérdida de grasa siempre y cuando exista un cómputo de alimentos saludable, y puede ser que sí sea así, pero entiendo que eso son en personas que vienen con un estilo de alimentación muy malo o muy poco adecuado, por supuesto, para la pérdida de grasa. En cuanto al déficit calórico y cuánto generar de déficit calórico, pues va a depender mucho de la persona, va a depender muchísimo de cómo entrene, de cómo se mueva ese gasto energético no asociado al deporte, que se conoce como el NEAT, ¿no? O NEAT, ¿no? Para nosotros los españoles como término, pues evidentemente va a depender muchísimo de todos estos factores, ¿no? No es lo mismo generar un déficit calórico de un 10, un 15% a una persona que, bueno, no se mueva demasiado o entrene, digamos, 1 hora al día y demás, a una persona, por ejemplo, que imaginamos que da unos 20.000 pasos al día, que invierte 1 hora y media de entrenamiento de fuerza bien planificado, etcétera. Pues quizás esa persona que se mueve tanto y entrena la fuerza de esa manera, pues a lo mejor no le generaría yo personalmente un déficit calórico. Puede ser que a lo mejor con una dieta normocalórica esa persona sea capaz de perder grasa. De hecho, me he encontrado con casos que son así. Así que, ¿cuánto genera de déficit calórico? Insisto, muy, muy, muy individual. Por dar algún dato, entre el 10 y el 15% a nivel de población general puede ser interesante como punto de partida, simplemente. El déficit calórico, realmente la alimentación, evidentemente tiene que venir de alimentos 100% reales. También me he encontrado muchísimas personas que se ponen a perder peso y nada más que con el conteo de calorías se piensan que consumiendo cualquier tipo de alimento, incluso haciendo mezclas, como vulgarmente se dice, de alimentos sanos o alimentos reales con alimentos ultraprocesados, pensando que haciendo esa combinación puede llegar a un cómputo calórico X, y por tanto le va a hacer perder peso. Energéticamente, única y exclusivamente a nivel energético podría ser. Pero ¿qué ocurre con el aspecto nutricional estrictamente hablando? Pues evidentemente un alimento ultraprocesado no es que sea ni bueno ni malo, es que directamente no aporta nutrientes. Por eso nosotros, los profesionales de la nutrición, lo excluimos en muy gran medida porque no aportan nutrientes. Y lo que intentamos con las personas que se ponen en nuestras manos es simplemente que estén mucho mejor nutridas. Por lo cual, la procedencia de esas calorías, por supuestísimo, y esto ya está más que dicho, tiene que venir a partir de alimentos 100% reales, ¿vale? Otro aspecto importante en el déficit calórico y que no quería que se me olvidara mencionar es el tema de la ansiedad. También me habéis preguntado muchísimo sobre cómo apalear la ansiedad, ¿no? En un déficit calórico, porque se sobreentiende que estás consumiendo menos calorías y muchas veces, si no damos con la cantidad idónea, pues podemos generar un déficit demasiado grande, o simplemente el hecho de pensar que estamos consumiendo menos calorías ya nos hace estar pendientes de comer alimentos que a lo mejor nos satisfagan un poquito más que los alimentos reales, ¿no? Que son en este caso los alimentos ultraprocesados. Entonces la ansiedad a nivel nutricional se puede, digamos, apalear un poco, pero tener en cuenta que es un proceso meramente psicológico. Es decir, una persona cuando se pone a realizar un protocolo de pérdida de grasa tiene que entender que en mayor o menor medida el hambre, la selección de alimentos y demás, pues puede no ser del todo de su agrado. Puede ser. Entonces la ansiedad, insisto, también es un proceso multifactorial que viene pues, por el estrés, pues
un montón de condicionantes que nos puede hacer estar un pelín más ansiosos. Y a partir de la alimentación, como digo, se puede apalear un poco con alimentos un pelín más saciantes, en este caso con la proteína, que ahora hablaré de ella. Pero si nos centramos 100% en la alimentación es muy difícil controlar esa ansiedad. Así que habrá que ver cómo con estrategias más cercanas a la psicología podemos intentar controlar este proceso emocional que evidentemente es probablemente el que más penalice en todos estos procesos de pérdida de grasa en este sentido, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar sobre los macronutrientes, que en este caso en la pérdida de grasa es fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente va a marcar la diferencia, al margen de que vamos a estar mucho más nutridos. Estratégicamente podemos mejorar algunos aspectos como por ejemplo la saciedad, que desde mi punto de vista y igualmente en la práctica me he encontrado que pues bueno, tener al paciente más saciado al final repercute en que los picos de hambre o los picos de deseo por alimentos que a lo mejor, aunque sean saludables, pero no encajen en el protocolo nutricional o simplemente para evitar el picoteo, pues puede ser interesante, ¿no? Y hablando precisamente de la saciedad, la proteína, en este caso, es el nutriente que ya se conoce, que es el más saciante de todos. De hecho, para mí cobra una especial relevancia, no solamente por esto, sino porque tener en cuenta que a la hora de perder grasa, también estamos sometiendo al cuerpo, digamos, a un ligero estrés, ¿vale? Si queremos, digamos, minimizar todos los efectos adversos de un déficit calórico, a través de la proteína vamos a paliar bastante. De hecho, para la no pérdida de masa muscular, el consumo de proteína es, desde mi punto de vista, probablemente sea el más importante de todos. Porque hay muchas personas que no tienen en cuenta, y esto igualmente hay que entrar en un contexto individual. La proteína, el carbohidrato, la grasa, al final viene dado por muchos factores. Individuales como la estatura, el peso, la edad, el sexo, tu nivel de entrenamiento, el nivel de movimiento. Entonces, es importante, ¿no?, tener estos parámetros presentes. Pero igualmente la proteína, como digo, es muy importante para minimizar la pérdida de masa muscular. Me he encontrado con muchas personas en las que no han controlado ese déficit calórico, no han tenido en cuenta la cantidad de masa muscular que están perdiendo, porque son déficits muy alargados en el tiempo, son déficits muy agresivos, han incrementado muchísimo la actividad física para intentar llegar a esa pérdida de grasa y se han olvidado completamente de los nutrientes. En definitiva, en mujeres me he encontrado pues con procesos de amenorrea, es decir, de la pérdida de grasa, una pérdida de densidad ósea, incluso algún caso de daño a nivel metabólico, ¿vale? O sea que esto es bastante importante. En cuanto al carbohidrato, y aquí también entramos un poco en otro nutriente que para mí es bastante importante en este sentido, como decía al principio, la confrontación entre pérdida de grasa y consumo de carbohidratos, esa carbofobia, ¿no?, como se llama, el protocolo de pérdida de grasa, pues evidentemente tenemos que quitarnos el miedo al consumir carbohidratos. Insisto, lo más importante es el cómputo calórico. Tú puedes comer perfectamente carbohidratos si tu entrenamiento y tus requerimientos a nivel nutricionales encajan en este sentido, ¿no? A mí una cosa que me gusta practicar mucho con el carbohidrato es el ciclado de carbohidratos. Es decir, en personas que están en un déficit calórico para perder grasa, sí que es verdad que, bueno, al final las calorías se reducen y se reducen por ende el consumo ligeramente de carbohidratos, ¿no? Esto, alargarlo muchísimo en el tiempo, evidentemente, desde mi punto de vista, no da muy buen resultado. ¿Qué suelo hacer con este ciclado? Pues simplemente hacer esa pequeña recarga de carbohidratos, que ya sabemos que el carbohidrato, pues en la gran mayoría de las veces, tiene un ligero sabor dulce, por el volumen que podemos consumir nos sacia un montón, tenemos varias opciones de alimentos donde incluirlos, por lo cual la variedad en la dieta va a ser algo importante en este sentido. Entonces, ese ciclado consiste en que, bueno, establecemos una cantidad de carbohidratos durante a lo mejor 10-15 días y al décimo o al undécimo día hacemos una recarga de carbohidratos que significa un día muy alto en carbohidratos pero controlado. Yo muchas veces me preguntan, la típica pregunta, oye, ¿y una comida trampa en esta fase de pérdida de grasa?
Sí, pero no. Es decir, la persona que va a consumir una comida alejada un poco de cualquier protocolo saludable, no es que le vaya a empeorar, es decir, esa pizza, esa hamburguesa en un protocolo de pérdida de grasa, dependiendo de la persona, no nos va a penalizar demasiado. Pero en personas en las que sí que es verdad que es interesante controlar pues, mucho en cuanto a la conducta de la alimentación, opto más por la recarga de carbohidratos. En definitiva, recargar con carbohidratos significa que vamos a comer mucha más cantidad de comida. A nivel emocional tiene una repercusión muy interesante por ese incremento de volumen de comida, pero es que a nivel muscular también es muy interesante esa recarga de carbohidratos. Por lo cual vamos a tener pues ese pico de estímulo, generalmente a nivel emocional y por supuesto fisiológico, en ese protocolo de pérdida de grasa que también estoy viendo que está dando muy buen resultado en muchísimos pacientes, ¿vale? En cuanto a la grasa, evidentemente la grasa sí que es otro nutriente muy importante y aquí me he encontrado con pues al final personas que se piensan que están consumiendo y es verdad que están consumiendo grasas saludables pero mal contextualizadas en la dieta. ¿Qué ocurre? Que debemos de entender que la grasa al final aporta más del doble de calorías que el carbohidrato y que la proteína. Por lo cual la cantidad es súper importante. Y me he encontrado el típico caso de, oye Miguel, estoy haciendo un proceso de pérdida de grasa y macho, estoy consumiendo un montón de alimentos saludables. Mira, te pongo el ejemplo de mi ensalada. Mi ensalada contiene tal. Vale. Al final, cuando te nombran los 5, 6, 8 ingredientes que contiene la ensalada, 5 de ellos son alimentos grasos saludables. Aceite de oliva, frutos secos, aguacate, semillas. Y claro, dices, ¿en qué cantidad estás consumiendo? Ah, no lo sé, un puñado de frutos secos o un puñado de semillas. ¿Un puñado cuánto es? 15, 30, 40 gramos, nada más que de uno de los 5 alimentos con contenido en grasa. Por lo cual es muy importante conocer la cantidad de grasa que por un lado tenemos que consumir y por otro lado, si no estamos cuantificando, la que estamos consumiendo. Porque sí que es verdad, insisto, me he encontrado muchas personas que comen relativamente bien, pero no pierden peso. Pues hay que incidir, evidentemente, en descubrir dónde está el fallo que seguramente viene dado por la no cuantificación de los nutrientes en la dieta, ¿vale? Las grasas también son muy interesantes, al igual que decía que, por ejemplo, en las personas que a lo mejor hace esa recarga de carbohidratos y evidentemente se entiende que esa recarga viene dado porque la persona ya tiene un porcentaje de grasa bastante aceptable. Las personas que quizá tengan una resistencia a la insulina, en las que quizá a lo mejor esta recarga de carbohidratos no sería la mejor opción, al menos en el inicio, pues mantenerlos quizá un pelín más alto en grasa y digamos que dejar esa recarga de carbohidratos un poquito más adelante. Las personas que, por ejemplo, les pasa esto, que tienen una gran resistencia a la insulina, el incrementar un poquito más la grasa en la dieta puede ser muy interesante por dos factores. Principalmente, el que más me gusta reseñar es que son muy saciantes. Y al igual que le pasa a la proteína, las grasas también son alimentos muy saciantes. Y de hecho, si nos vamos a casos de personas que practiquen la dieta cetogénica, pues evidentemente están muy saciados, por un lado por el consumo de proteína y por otro, por supuesto, por el consumo de alimentos grasos, ¿vale? Es muy importante. Vale, otra cosa que se me ha planteado muchísimas veces y que todavía estamos un poco en debate es la frecuencia de consumo de alimentos a lo largo del día. Lo típico de 5 ingestas, 3 ingestas, ayuno intermitente, 2 ingestas, principalmente para desmentir el mito de que las 5 comidas al día fomentan la pérdida de grasa. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos documentación científica que nos diga que esto es así, ¿vale? Donde yo sí entro en el que la persona pueda consumir, por ejemplo, 5 ingestas al día, es para mantener un poco la saciedad a raya. Por ejemplo, una persona que habitualmente venía consumiendo un desayuno en casa, una media mañana y una comida del mediodía, a lo mejor en una estrategia nutricional puede ser que intentemos de alguna manera mejorar su relación con la comida y puede ser que una de las ingestas desaparezca. A la mínima que esa ingesta desaparece, la persona asocia
a que va a tener muchísima más hambre. Pero se puede conseguir una muy buena saciedad si la estructura del desayuno, de los alimentos que componen el desayuno y los que van a componer la comida es óptima, ¿vale? Entonces, la única manera que suelo yo, la única opción que puedo contemplar para introducir esas 5 ingestas al día es para que la persona esté más saciada, no porque vaya a perder más grasa. Eso hay que tenerlo muy claro. De hecho, se demuestra, o al menos no está documentado, creo, a lo mejor puede ser que sí, a nivel científico, pero a la práctica sí que es verdad que me he dado cuenta que las personas que comen 5 veces al día entran en una fase de no poder parar de comer por asociación. Tengo que comer esta comida a esta hora y después a esta y después a esta. Al final se genera una mala relación con la comida. En cambio, las personas que consumen 3 ingestas al día, por ejemplo, a mí personalmente, con la gente que trabajo, me ha dado muy buen resultado, principalmente la relación con la comida. Esto es fundamental. Se han despegado de ese mito de tener que comer 5 ingestas al día para perder grasa. Por lo cual la persona, por un lado, se libera de 2 comidas al día, que no tiene que llevarse al trabajo, que no tiene que estar pendiente de consumirla o de comprarla, etc. Y por otro lado, han descubierto que es estar saciado a través de alimentos o de combinación de alimentos. Y esto es una cosa espectacular en los protocolos cuando ves que las personas al final, ojo, teniendo el mismo cómputo calórico que se lo consumieran, en 5 ingestas al día. Y es espectacular ver cómo te dan feedback de cómo están desafiados y evidentemente los objetivos lo van consiguiendo porque cada vez se encuentran mejor, liberándose de un montón de momentos a la semana en los que a lo mejor pensaba que tenía que consumir algún tipo de alimento y realmente no es estrictamente necesario, ¿no? También quiero nombrar en este caso, en el aspecto de la frecuencia, el tema del ayuno intermitente, que en el directo de la vez anterior también se me planteó esta sugerencia, y también voy a ejemplificar un poco en este sentido las personas, por ejemplo, que practican ayuno intermitente controlado y bien pautado y bien contextualizado en la persona, ¿vale? Insisto, como dije la vez anterior, el ayuno intermitente no es ni mucho menos para todo el mundo. Las personas que generalmente practican ayuno intermitente, que tengo pacientes practicando ayuno intermitente, pues bueno, al final ingieren 2 comidas al día. Fijaros que a lo mejor agrupar esa cantidad de calorías en 2 comidas puede ser 2 o 3, ¿vale? Puede ser, digamos, un volumen de alimento muy alto, pero es que esa persona se sacia más por volumen que por las veces que coma al día. Entonces, agrupar esas 2 o 3 ingestas o esa caloría en esas 2 o 3 ingestas, evidentemente tengo personas comiendo 2 veces al día con físicos, insisto, muy, muy espectaculares y muy saludables, evidentemente. Y luego tengo personas que, como decía antes, pues bueno, tengo que seguir con la pauta de 5 ingestas al día porque aún por asociación tienen muy adherido que tienen que comer algo sí o sí a media mañana y sí o sí a media tarde. Y aunque se les explique que no es necesario, eso lo tienen ellos muy interiorizado y a veces es difícil, muy difícil que la persona vaya un poco más allá. Pero aún así, digo, contexto individual, si esa persona es feliz comiendo 5 veces al día y siempre cuando esas comidas sean saludables y contextualizadas en el cómputo calórico que necesitas para perder grasa, perfecto. Es decir, yo en este caso no me opongo. Y otra cosa que es muy importante para mí, digamos, sería la clave de todo esto. Es la paciencia. Y aquí muchas veces entramos en que, queremos todo de manera inmediata, queremos el mejor protocolo, queremos el mejor o la mejor dieta o la mejor estrategia y demás. En definitiva, la mejor estrategia es la que más se te adapta a ti, por supuesto, ¿no? Para que nos entendamos un poco, la paciencia hay que desarrollarla conforme va avanzando el plan, ¿no? Porque al inicio estamos todos muy motivados, vemos resultados y demás, pero llega un momento, evidentemente, en que las adaptaciones que se pueden generar a nivel metabólico, pues hacen que no perdamos tanta grasa como perdíamos al principio. Y aquí es cuando hay que sacar realmente ese estado de paciencia, ¿no? A nivel mental, de decir, oye, que es que para perder grasa, primeramente que necesita bastantes semanas para empezar a notar esa pérdida de grasa de alguna manera sostenible, ¿vale? Principalmente. Y luego, también hay que tener mucha paciencia porque en algún momento de la preparación puede venir
y vendrá casi con total seguridad el hambre. Y el hambre lo que nos va a hacer generalmente es persuadirnos negativamente nuestras emociones y nuestros pensamientos. Evidentemente va a mandar señales para que comamos y generalmente el refugio de las personas que están en pérdida de grasa cuando les da un hambre quizá un pelín más acentuado del que les gustaría, pues el principal recurso son alimentos ligeramente procesados, ¿vale? Entonces al final esto estamos hablando más a nivel de conducta, pero evidentemente el hambre es un término que hay que nombrar porque, insisto, en mayor o menor medida las personas que os habéis puesto a perder grasa siempre está presente, por supuesto. En cuanto a esas adaptaciones metabólicas que hablaba antes, evidentemente me he encontrado también con... Hay que tenerlo muy en cuenta esto porque me he encontrado a personas que han empezado a cuantificar las calorías a través de cuantificadores de calorías, que solo tenéis en vuestra Play Store o en el Apple Store, poner cuantificados de calorías y aparecen un montón, donde vosotros podéis ir monitorizando los alimentos que consumís, los metéis en peso y os van haciendo resúmenes diarios de qué cantidad de calorías y nutrientes estáis consumiendo, para que os dé alguna pista de por dónde vais, ¿no? Y me he encontrado personas que monitorizando aún así sus calorías han empezado a reducir semanalmente una cantidad de calorías brutal. Y al cabo de 5, 7, 9 semanas he visto que la reducción de calorías ha sido tanto, claro, que vienen, Miguel, no pierdo peso, vale, pero es que estoy registrando mis calorías, a verlas. Vale, partíamos de un cómputo me lo voy a inventar, de 2.200 y han acabado en 1.400. Una persona que entrena diariamente, realizando entrenamiento de fuerza, buscando ese déficit calórico a través del movimiento, generando 15, 20.000 pasos y demás, lo que puede producir evidentemente es que el metabolismo, digamos, genere algunas adaptaciones que no te hagan gastar más, ¿vale? De hecho, lo que comentaba al principio, en estos casos en las mujeres, por ejemplo, el caso más reseñable de todos, en hombres también, pero sobre todo en mujeres. Al final, chicas muy jóvenes que buscan esa pérdida de peso a toda costa o ese bajo perfil de grasa a toda costa, pues al final adoptan medidas muy, desde mi punto de vista, poco saludables y al final, pues, el tema de la menorrea, insisto, el tema de la pérdida de densidad ósea, pues aparece mucho más frecuente de lo que a mí me gustaría personalmente como profesional, ¿vale? Y también nombrar que, por supuesto, el tema de la actividad física. Esto quizá a lo mejor mis compañeros de entrenamiento pueden abordar un poquito más en profundidad en este término, pero yo personalmente sí que de verdad, al final, lo que dije en el primer directo, el nutrición y entrenamiento es un único concepto, no prima una cosa respecto a la otra en absoluto, pero en términos de pérdida de grasa, por supuesto, generar mayor actividad física genera más déficit calórico, pero es que aparte el entrenamiento de fuerza en pérdida de peso, que es desde mi punto de vista obligatorio realizar, y me aventuro a ser tajante, obligatorio realizar para conservar la masa muscular, que en este sentido es nuestra mayor garantía de salud por todos los desencadenantes que tiene a nivel metabólico el tener una masa muscular, saludable. Entonces, la actividad física, por un lado, para generar déficit calórico, por otro lado, para preservar, en este caso, la masa muscular. ¿Cómo podremos hacerlo? Yo suelo dar algunas recomendaciones desde donde mi competencia me permiten, por supuesto sin adentrarme mucho, en el que la combinación, que yo lo he visto en pacientes míos, la combinación entre entrenamiento de fuerza y realizar algún tipo de entrenamiento de alta intensidad, como puede ser, por ejemplo, el Tabata, parece ser que da muy buen resultado. Si no quieres realizar entrenamiento Tabata, cualquier tipo de ejercicio a nivel cardiovascular también sería interesante, pero no darle prioridad nunca al entrenamiento cardiovascular. Desde mi punto de vista, la prioridad sería darle protagonismo, por supuesto, al entrenamiento de fuerza y adicionalmente añadir ese ejercicio de alta intensidad o de ejercicio cardiovascular, ¿vale? Bueno, chicos, en definitiva, ya hemos hablado sobre un poco a nivel muy general por el tiempo que disponemos para realizar este tipo de charlas y ahora voy a pasar a las preguntas que habéis ido realizándome a través de Instagram
y la vamos a contestar aquí ahora mismo en directo, ¿vale? Bien. Por ejemplo, esto es muy interesante. Me dicen que si es bueno tomar frutas por la noche o tienen mucha azúcar. Nuevamente un mito más, es decir, para la pérdida de grasa, el consumir fruta por la noche, siempre y cuando esté cuadrado en tu cómputo calórico y de macronutrientes, en absoluto supone un problema para la pérdida de grasa, en absoluto. Ahora, puede ser que a lo mejor a una persona, no sé, que a lo mejor tenga un porcentaje de grasa muy, muy alto cuando ya más o menos tiene adherido esa estructura de alimentación y tal. A lo mejor se podría matizar, pero vamos, en casos muy, muy, muy concretos. En definitiva, con lo que yo me quedaría es que por supuestísimo que se puede consumir fruta por la noche en un protocolo de pérdida de grasa. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí me dicen que es mejor entrenar una hora o por la tarde o por la noche. En definitiva, cuando mejor te venga. Es decir, yo no me posicionaría en si es mejor entrenar por la mañana o por la tarde. Al final hay que entrenar, sí o sí, de manera intensa. Sí, entrenamiento de fuerza, insisto, muchísimo mejor, pero no hay, o desde mi punto de vista, no considero que sea importante entrenar a una hora en concreto. Simplemente realiza entrenamiento diario y eso es lo que realmente desde mi punto de vista importa. Vale. Por ejemplo, espero que la persona que me haya preguntado que me haya hecho esta pregunta haya estado por aquí porque se ha quedado contestada, pero no obstante, la dieta y el deporte y no baja ni un gramo. ¿Por qué? Por profundizar un poquito más, pues evidentemente habría que conocer tu caso en particular, habría que ver qué cantidad de energía, calorías, perdón, y macronutrientes estás consumiendo y qué otros factores también te están fallando, porque muchas veces me encuentro, incluso yo mismo, como profesional, intento quebrarme la cabeza en saber cuál es la mejor estrategia para la persona, pero es que a lo mejor la estrategia nutricional puede ser que esté bien hecha, pero el entrenamiento de esa persona, el nivel de actividad física, el descanso y demás variables que a lo mejor a través de la alimentación no puedo controlar 100%, es lo que realmente está dando ese parón en el proceso de pérdida de grasa, ¿no? Entonces, pues, insisto, hay que tener en cuenta muchas más variables que únicamente el entrenamiento y la dieta, pero aún así habría que profundizar y saber tu caso en concreto, ¿vale? Bien, continuamos y, por ejemplo, para cenar suelo tomar siempre verdura. ¿Qué verdura me recomiendas? Cualquiera. Es decir, las opciones de verdura en crudo, por ejemplo, a partir de ensalada o en cocinado, por el típico rebado, al horno, una parrillada, un revuelto, lo que sea. Tampoco me posicionaría en qué tipo de verdura debes de consumir porque son necesarias todas. Siempre y cuando, por ejemplo, las opciones en crudo, que suelen dar algún problema en cuanto al tema de la digestión y esto, pues evidentemente si no te da problemas, pues consumirás. La persona que le dé problemas, por supuesto, el consumo de ensaladas por la noche o cualquier tipo de verdura en crudo, pues evidentemente la opción del cocinado sería más interesante, pero en definitiva puedes comer la que realmente quieras. Vale, sigo por aquí. Aquí también me dicen cuál es la ingesta de calorías recomendada pues, con esta actividad física, con esta baja actividad física. Bueno, pues la cantidad, lo decía al principio, el déficit calórico yo empezaría siendo un poco conservador. También, insisto, es que depende mucho del contexto de la persona y muchas veces parece ser que cuando nombra una cifra, una cantidad, es lo que se debe llevar por antonomasia y no es así, ¿no? Pero por darte algún dato concreto, o con todo lo concreto que pueda ser este dato, generar un déficit de un 10, de un 15%, si tienes mucho sobrepeso, habría que ya hacer una planificación muchísimo más individual y demás, pero creo que con un 10, un 15, un 12% puede ser un déficit aceptable y desde mi punto de vista, si está bien estructurado a nivel de macro, sostenible en el tiempo sin problema, ¿vale? Bien, y vamos a contestar a la última. Por ejemplo,
esta es interesante, me dice, ¿con cuánta frecuencia se podría comer copos de avena, porridge, en este caso que es esa elaboración? Son muy calóricos. A ver, la frecuencia puedes consumirla, o sea, puedes realizar el consumo de este tipo de desayuno diario, o desayuno o lo que sea, ¿no? Media mañana o lo que sea, diario. Lo importante, insisto, es la cantidad de macronutrientes y calorías que consumas. Siento hacerme repetitivo en las respuestas, pero es que es lo que determina qué alimentos encajan y qué frecuencia se le pueden dar al consumo de estos alimentos o no. Más que nada, sobre todo la cantidad. ¿Aportan calorías? Depende. Es decir, el porridge generalmente es un alimento hecho a partir de copos de avena, se le puede añadir plátano, se le puede añadir leche vegetal, se le puede añadir un montón de, incluso algún tipo de fruto seco o fruta desecada, que también están bastante interesantes y demás. En definitiva, son alimentos que calóricamente van sumando. Habría que ver qué cantidad de esos alimentos estás utilizando y si se adapta a la cantidad de nutrientes y calorías, por supuesto, insisto, que necesitas. Bueno, chicos, pues hemos finalizado la charla por hoy, ¿vale? He intentado ser todo lo conciso que el tiempo me lo permite. No obstante, si se os queda algún tipo de duda o cualquier tipo de sugerencia, recordaros que tenía a disposición el servicio de nutrición a través de consultoría en nuestra página de Facebook, donde podéis enviarme cualquier tipo de consulta, de duda o sugerencia que os haya quedado de este tema, del anterior o del que queráis, ¿vale? Mucho ánimo con estas semanas que nos quedan, espero que sean pocas a nivel de confinamiento. Entrenad todo lo que podáis. Ahora es el momento de echar cabeza y realmente generar adaptaciones, no solamente a nivel de nutrición, sino a nivel de salud en general. Sueño, gestión del estrés, gestión de emociones y por supuestísimo entrenamiento. Y ya parece que va quedando menos, ¿vale? Pues nada, chicos, un saludo y nos vemos la semana que viene.